Si hay alguien en esta casa abandonada, que hable ahora o calle para siempre. Vale, hoy vamos a explorar varias casas abandonadas que tengo pendientes y lo vamos a hacer bastante rápido porque viniendo hacia aquí se me ha olvidado que he dejado las alubias recién hechas en casa y quiero llegar lo antes posible para comérmelas calientes. ¡Wow! Parece ser que es el inodoro más antiguo que he visto en mi vida. Eso sí, lleno de cacas de murciélago, pero es súper curioso. Encima está como tallado, tiene mogollón de decoraciones. El interior no es nada bonito. Ostras, bueno, un poco. Si nunca había visto un inodoro decorado por la parte de dentro. O sea, ¿quién quiere tener una decoración si esto va a acabar lleno de pis y de heces? Bastante curioso, la verdad. Y aquí detrás mío tenemos una caja llena de piedras o de restos de techo que parece que se han caído y que el dueño lo ha decidido dejar aquí por alguna razón y una bombona de butano. Tenemos por aquí la entrada principal de la casa y la primera habitación a mano derecha tenemos esta maravillosa capilla. Y es que antiguamente las familias que tenían mucho dinero podían permitirse el lujo de construirse una capilla en su propia casa. En vez de ir a la iglesia, que seguramente esté a 5 minutos andando, no. Me hago una capilla en mi propia casa para orar todas las veces que haga falta. El Señor Jesucristo siempre presente. El suelo está bastante botante, me gusta, pero no parece del todo seguro. Eso sí, estamos en el piso 0, así que no debería pasar nada. Es una pena que entre tan poquita luz en esta sala porque es verdaderamente majestuosa. He encontrado una de las cosas más raras que he visto en mi vida. Y es que se trata de una araña completamente momificada. Me parece que es la piel antigua de una araña. Y con toda la humedad que hay en esta sala, el propio esqueleto de la araña ha cogido moho y se ha convertido en una bola de nieve. Hay bastantes restos de araña que se han quedado aquí. Me pregunto si serán de la misma. Siguiendo de frente tenemos un salón con mogollón de trastos y podemos ver los primeros indicios de humedad que tiene la casa. Tiene bastante mala pinta. De hecho, esta pared de aquí está a punto de dar a luz. Dar a luz. Una gorra, pintura negra, botellas, un matamoscas, un jarrón, unas cuantas cadenas, platos rotos, varios cuadros y una maceta. Y es que este es uno de los problemas más graves que suelen tener las casas tan antiguas como esta. A nada que con el tiempo se empiecen a crear grietas pequeñas, de ahí va entrando mogollón de agua, humedad y polvo y hace que las grietas se multipliquen por 1.000.000 y acaben destrozando el sitio. Por no mencionar las plantas, que son el principal enemigo de estos sitios. Que obviamente, team plantas, me encantan las plantas. Pero por ejemplo esta ventana se está yendo a la mierda gracias a las plantas. Nada relevante. ¡Wow! Una pequeña librería. He dicho pequeña librería, pero hay bastantes libros por aquí. Y no me lo puedo creer. Está el libro de mi infancia. Windows para trabajo en grupo MS26.2. Albert Einstein, Adolf Hitler. ¡Qué pasada! Está lleno de libros de historia. Ahora que me fijo bien, la mayoría de estos libros están llenos de moho y de telas de araña. De hecho, creo que acabo de matar a una sin querer. Buah, huelen súper bien. Ojalá tener perfume de libro viejo. Dejémoslo donde estaba. Muchos de ellos todavía tienen el plástico de que no se han usado. Tiene pinta de que se van a quedar aquí para siempre. O bueno, hasta que la casa se caiga, porque al ritmo que va le falta poco. ¡Mira! ¡Qué majo! Un abuelete. Buah, me pone muy triste que esto se quede aquí, ¿eh? Encima se ve que está pintado a mano. Métodos matemáticos para las ciencias físicas. Este junto con el de Windows eran mis favoritos de pequeño. Avances sobre la investigación en bioclimática. Se ve que era gente bastante culta porque es que está lleno de libros de biología y de física. Más dibujos de abuelos. Lavadora, bañera... ¡Oh, Dios! Un iMac antiguo. Buah, por favor, dime que está dentro, por favor, por favor. Pesa demasiado poco, así que dudo bastante que esté dentro. Pero esto sí que es de mi infancia. Recuerdo que mi padre tenía un iMac y jugaba a mogollón de juegos online en minijuegos.com. Como si fuera ayer. Aquí tenemos la antigua cocina, unas cazuelas, cosas de cristal, la típica vajilla de abuela de pueblo, me gusta mucho, una placa conmemorativa de un abogado, una nevera vacía y un hueco bastante sospechoso donde intuyo que estaría colocada la chimenea. Quizás esto se lo han llevado los dueños porque posiblemente sea muy antigua y hayan decidido llevársela para preservarla. Buah, este taburete estoy seguro de que ha tenido días mejores. ¡Wow! ¿Qué demonios es esto? No entiendo muy bien qué está pasando en esta sala, pero parece ser que lo están intentando almacenar todo para intentar preservar alguno de los muebles. Aunque estoy viendo que aquí la humedad es similar al resto de las salas, así que no sé si va a servir de mucho. La sala del caos. Vamos a ver si conseguimos ver un poquito lo que hay. Ahí tenemos un mueble gigante, cuadros, sillas... ¡Buah! Es que hay cosas súper chulas. ¿Un zapato? ¡Wow! Un jarrón súper bonito. Me apetece bastante ver qué hay dentro de esa funda. ¡La tengo!
Vaya, por aquí está la cima de la montaña, pero no parece que haya nada más de relevancia. Un ping-pong y herramientas de granja. ¡Oh! Y un periódico. 2007. Entonces llevará unos 15 años abandonada. ¡Qué locura! Aquí tenemos el salón principal del piso de arriba con estos sillones rosas de protagonistas. Una tele muy gorda por aquí y un par de sillones viejos. Y es que me encanta cómo quedan los sillones rosas con el color pastel de toda la pared. Me hubiera encantado haber visto esta habitación con las lámparas, los muebles originales que posiblemente estén abajo. Mirad qué cosa tan maravillosa. Todo completamente comido por la vegetación. Es espectacular. Un placer. Y una lagartija tomando solecito. ¡Oh, qué maja! Y otra. ¡Qué simpáticas! Y es que a falta de muebles, las plantas hacen una labor decorativa perfecta. Y al lado del salón tenemos una pequeña sala con una chimenea muy bonita con dos sillones viejos. Y otro pequeño balconcito que da a la parte trasera de la casa donde está el terreno, que es bastante grande, ya que por lo que he podido ver en internet era una familia que tenía bastante dinero. Y en tiempos antaños las familias con mucho dinero, aparte de tener una casa gigante, solían tener un terreno bastante amplio. Aquí el suelo también está botante y no me gusta demasiado porque caería a la capilla directamente, así que... ¡cambiemos de sala! Aquí tenemos uno de los dormitorios de la casa, por fin. Lo que me gusta un poco es que antiguamente en los dormitorios era bastante común que tuviesen como una especie de tocador para asearse ahí mismo. Con lo cual, te despiertas y ya te mojas la cara con agua fría para empezar el día con ganas. Vale, esto es otra cosa ya. Tenemos por aquí otro de los dormitorios y es que todavía conserva los cuadros originales tal cual estaban años atrás. Es increíble cómo aún están los zapatos de la persona que haya estado aquí durmiendo todo este tiempo. Pero hay una cosa que no me está gustando demasiado y es eso. ¿En qué momento de tu vida decides poner un cuadro tan siniestro encima de donde duermes? Mira que he visto cuadros y cuadros en casas abandonadas, pero es que este... La cama me encanta, totalmente hecha de madera. Con permiso, porquería. ¡Oh! ¿Chancletas? Nada. Con permiso, vacío. Y vacío. Es una habitación súper bonita, pero le doy un 9 de 10. Porque aquí debería haber un piano. ¿Un baúl misterioso? ¡Wow! Junto con una cama y otra cama plegable. Vacío. ¡Wow! Otro pequeño dormitorio completamente hecho un desastre, pero la cama es espectacular. Vaya, vaya, ¿y qué tenemos por aquí? Se trata de nada más y nada menos que de la araña lobo. Es una de las arañas que más frecuenta en España, sobre todo en este tipo de lugares, y a la gente le suele dar algo de respeto debido a su gran tamaño, pero por suerte su picadura es prácticamente inofensiva. No tengo nada en contra de las arañas, pero siempre me gusta saber dónde están para que no me den ningún tipo de susto. Otra habitación, llena de sábanas y mogollón de cosas por la cama. En esta pared de por aquí estoy viendo algo bastante adorable, y es que están marcadas las alturas de los más pequeños de la casa, cómo han ido creciendo poco a poco a lo largo de los años. Vale, me quedo igual porque no he traído metro. Oh, aquí estás. Es que es demasiado bonito. Hostias, chaval, que me jodas. Esto me está empezando a gustar. Tenemos por aquí el protagonista de la sala, que no es ni más ni menos que un piano que está un poco enfadado. Sí. Y es que lo que más me flipa de los pianos viejos es su sonido. Lo guay de estos pianos antiguos es que todos están enumerados con un número de serie, y si pones en una página web el número de serie junto con la marca del piano, puedes saber exactamente la fecha de fabricación. Así que vamos a inspeccionarlo. La marca es... no sé qué es esto. ¿Stau? Y el número de serie suele estar en su interior. Tiene que estar por aquí en alguna parte. Ajá. 9375. Ponemos la marca, que es Stau, y el número de serie. 9375. 1848. Este piano tiene casi 200 años. Es increíble. Qué majo. Junto al piano tenemos esta mesa que la verdad que es bastante fea, pero me gusta, con mucho polvo. Unos sillones muy antiguos completamente decorados con marcas extrañas. Una silla que está desobedeciendo las leyes de la física. Una mecedora, una escoba, una ventana con vistas a todo el jardín de bambú. Y es que por lo que he podido ver en internet, esta casa perteneció a una familia de Cuba. Y es que la mayoría de las casas indianas suelen tener palmeras, pero en esta ocasión han optado por poner mogollón de bambú. Quizás porque en la zona donde vivían en Cuba era más típico el bambú, y para recrear ese jardín y ese ambiente de Cuba lo han trasladado hasta aquí y han puesto todo lleno de bambú. Y
cuesta mucho moverse. Y un cuadro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Sí que tiene pinta de que algún familiar de esta casa fuese abogado en su día. Y ya solo nos queda el último piso, el ático. Hostias. Madre mía, ¿qué es esto? Geox, la casa que respira. Al parecer el propietario tiene la peor suerte del mundo, porque es que justo aquí están puestos unos puntales para intentar proteger el tejado y se ha caído justo donde no hay ningún puntal. Me parece que el gran responsable de las humedades es este agujero de aquí, ya que a medida que vaya lloviendo el agua va a ir filtrándose por todos los pisos de abajo y va a acabar poco a poco comiéndose la casa. Ay, pobres libros y cuadros de abuelos. Además, creo que este boquete es bastante reciente porque en Google Maps no aparece así. Yo creo que esto ha tenido que ocurrir en menos de un año, más o menos. Por desgracia, creo que le quedan muy pocos años de vida a esta casa. ¡Hola! Tiene un escudo ahí arriba, lo cual significa que tenían mucho dinero. Si hay alguien en esta casa abandonada, aquí no hay nadie. Esta casa está hecha una porquería. Lo único que queda es esa cuna de ahí, que tiene pinta de ser bastante cara, que junto con las plantas al lado hace que quede una zona bastante cinemática. El resto tiene pinta de que se va a caer pasado mañana. Unos 40 años de abandono tiene esta casa. ¡Wow, wow, wow! Y por aquí no vamos a pasar porque está el techo completamente destrozado. Me parece que esta casa también tiene un boquete en el tejado y todos los pisos están viniendo abajo. ¿Hay algo ahí arriba? Nada, vacío. He encontrado algo por aquí. ¿En serio? Voy. Una silla. Esta casa no merece nada la pena. Pero ¿sabéis lo que sí merece la pena? YouTube miembros. Donde subiré mogollón de contenido adicional de todas mis exploraciones. Por no hablar de las tomas falsas, que son bastante chulas. Espero que estéis suscritos. Yo sí. ¿Y tú? Yo todavía no. Pero lo haré mañana, te lo juro por 7 pianos. Más te vale. ¡Vámonos de aquí! Casa 157, vacía. No sé muy bien qué hacer para entrar porque tengo un problema. Bueno, varios problemas. Voy a esperar un rato a que estén despistadas. Si hay alguien en esta casa abandonada, que hable ahora o calle para siempre. ¿Qué? Pero vamos a dejarlo para luego y vamos a explorar el resto de la casa. Vale, después de sortear a todas las ovejas, más o menos, creo que algunas me están vigilando, he conseguido entrar por un pequeño agujero que había debajo de la puerta, si a estos trozos de madera todavía se le pueden llamar puerta. Y nada más entrar, lo que más me llama la atención es que todas las paredes del piso de abajo, parece ser, están decoradas con azulejos de colores. Y algunos están bastante currados, hay algunos muy bonitos. Azulejos Manuel Villar. Grande Manuel, ojalá sigas entre nosotros. Pero más divertido que los azulejos es de lo que está hecho el suelo. Al entrar pensaba que todo esto era tierra que se había colado en la casa, pero después de verlo un poquito de cerca puedo ver que tiene la mítica forma de caca de oveja y no me gusta demasiado. Ahora le veo el sentido al mal olor que me ha entrado al cuerpo según he entrado por esta puerta. Muchas sillas. Coño, y esto es una tele. Una de las teles más antiguas que he visto en mi vida. Que está por aquí junto a unos periódicos que son del año 2000. Así que unos 23 años llevará la casa abandonada. Una lámpara de madera, chimenea, medicamentos, una máquina de coser sin el cacharro de arriba. Así que solo es una mesa y un pequeño mueble por aquí. Sellado completamente. Por aquí tenemos el salón principal del piso de abajo, aunque está bastante vacío. Pero me gustaría hacer una pequeña mención a esta chimenea de aquí, que está muy decorada y me gusta bastante. Hay como unos panales de abeja. No sé quién se va a comer esto, porque aparte de los panales me parece que otro ser vivo ha hecho un poco de caca, así que no tiene muy buena pinta. Por no mencionar las telas de araña que hay por aquí. Seguro que tiene 3 estrellas Michelin, pero hoy la verdad que no me apetece comer esto. Y aquí tenemos la cocina, con su antiguo horno, un horno más moderno, congelador, nevera, manteles que flotan, lavadora, fantastic limpiabrillo, ideal para la limpieza diaria de toda la casa, aunque aquí no se nota, unos cuantos platos, vasos, y vamos a mirar que por esta puerta de aquí, un pequeño
pequeño almacén con unas cebollas del año de la polca, sartenes. ¡Wow! Y tenemos la tela de araña más grande del universo. ¿Qué locura es esta? Está atada desde esa ventana de aquí hasta esta lámpara de aquí. Espectacular. Este pequeño cúmulo de aquí son arañas muertas. 7 estrellas Michelin. Y justo debajo tenemos la antigua caldera de roca, ¿cómo no? Sin rastro de leña. Un calefactor. Pequeño dormitorio. Está bastante revuelto, así que dudo que haya alguna cosa de valor. Una silla de mimbre, un espejo y una mesa con un montón de medicamentos. Lo cual me da a pensar que tal vez algún miembro de la familia estuviera bastante enfermo antes de abandonar la casa. Por aquí tenemos otro dormitorio, una camilla, una cama, con una parte totalmente quemada. No sé si habrá caído un meteorito desde ahí arriba. Le da un toque humeante. Un armario con blusa azul, chaqueta gris, pantalones, chaqueta gorda, otra blusa, chaqueta, toallas, camiseta rosa, no me acuerdo cómo se llama, y camiseta con pelotas de tenis. El suelo aquí también está súper revuelto. El problema de esta casa es que está al lado de una carretera bastante general y es posible que la gente que suele pasar por aquí se fije en ella y al ver que está abandonada intenten rescatar alguna cosilla de valor que se hayan dejado los dueños. Un cepillo de dientes. ¡Oh! Bastante asqueroso. Y una ducha un poco más moderna. Otro dormitorio más. Tenemos por aquí 2 camas junto a una silla muy amigable y otro calefactor por aquí. Ahora que caigo estoy viendo bastantes calefactores. Me pregunto cuántos habrá. Porque aquí hay 1, 2... Un armario con un poco más de ropa, con más pelotas de tenis. Y muy bien, parece que tiene antipolillas, pero no tiene antirrietas, así que da exactamente igual. Como esta casa no se reforme en los próximos años, me da que también se va a derrumbar junto con el resto. Enseguida voy contigo. Por aquí tenemos el salón del piso de arriba, con muchas ventanas para que este piso quede muy bien iluminado. Unas cuantas sillas de mimbre que están charlando tranquilamente. Un jarrón, otra chimenea, una lámpara con bolitas, humedad, unas rosas por el suelo. Menos mal que estamos en invierno porque si no toda esta sala estaría infestada de avispas asiáticas. Y por aquí pasamos a la zona del sofá. Vamos a intentar echar un vistazo muy rápido sin que las ovejas se enteren. Vale, creo que no me han visto. Sí, un balconcito para que todos los miembros de la familia puedan disfrutar de las maravillosas vistas del pueblo. Y por aquí tenemos nada más y nada menos que un maravilloso piano. No. Eso de ahí es una pianola. Así es, ¿os imagináis un piano que toque por sí solo? Esa es la pianola. Este instrumento mágico no requiere de pianista o de nadie que toque sus teclas. Tan solo hay que cargarlo con un papel perforado para que pueda funcionar. Como si fuera un antiguo código secreto de la música, cuando este rollo empieza a deslizarse, cada agujero le da una instrucción a la pianola de tocar una tecla concreta. También puedes meter la marca y los números en la página web para saber de qué año es. Este en concreto es de 1929. Es como tener un concierto en casa pero sin ni siquiera saber tocar la pianola. Una pregunta, ¿y quién era el sordo? ¿Mozart o Beethoven? Es que son los dos muy parecidos y siempre se me olvida que... Y esto por no suscribirte a YouTube Miembros. Pero cuidado, el tiempo corre. Y no querrás que se te enfríen las alubias, ¿verdad? ¡Mierda! No me queda mucho tiempo. ¡Wow! Flipo. Nada más abrir la puerta de las escaleras tenemos estos majestuosos sillones que son súper bonitos. Todos parece que están tallados a mano. Con la letra M, quizás uno de los apellidos de la familia. ¿Cómo me gustaría pasar más tiempo en esta sala? Es que es preciosa. Esa silla parece que está a punto de caerse al abismo. Se ve el piso de abajo, muy bonito. Y ahora que me fijo, todas las sillas tienen rueditas para poder moverlas sin rayar la madera. Otro baño para que te vean hacer de vientre en medio de la casa. No sé qué demonios es esto. Son como unos trozos de madera como con unas cuerdas entre medias. Pensaba que era para las abejas, para que hagan ahí los panales de miel y luego ya recolectarlos. Pero es que estoy seguro de que no es eso, así que no tengo ni idea de lo que es. Vale, por aquí tenemos una habitación más. ¡Oh, aquí están! Todos los rollos para la pianola. ¡Qué pasada! Son cajas súper antiguas, están todas llenas de moho. Si todo esto de aquí fuese un poquito más grande, parecería literalmente la tienda de Olivandes de varitas mágicas. Ya por mera curiosidad me apetece abrir una cajita de estas. ¡Oh, qué bonito! Perfectamente empaquetado. Huele súper bien. La favorita, Victoria. Qué cosa más bonita, de verdad. Ahí te quedas. Y la última habitación, tenemos un escritorio y bastantes libros tirados por el suelo, que supongo que estarían todos aquí metidos. Creo que no merece la pena que miremos qué hay dentro de los cajones porque me parece que han sido revisados y saqueados hace muchos años. Y por fin un cuadro. Es el primer cuadro que veo en toda la casa, no entiendo dónde se han quedado el resto. Libros de matemáticas y tutoriales para aprender latín. Y
nos falta el ático. Bastante vacío, aquí no se ve nada. Un pequeño tablón de madera haciendo de puntal para intentar proteger este tejado. Esperemos que no tenga la misma suerte que la otra casa. Y una ventana por aquí, con todas las vistas al jardín. ¡No llego! Hola. Hola. Están frías.